le vamos a compartir este mensaje a unos hermanos que han pedido que pudiéramos estar transmitiéndoles igual, pero como no estamos por Zoom, vamos a grabarlo para pasárselo después. Qué lindo es alabar al Señor. Amén. Prepararse. Seguramente usted ha dejado muchas cosas de lado porque hoy es el día del Señor. Y nos hemos congregado y cómo nos inspira y nos bendice el poder expresarle al Señor todo lo que Él merece, la gloria, la honra, la alabanza. Y ¿está contento y está en la casa del Señor? Amén. 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 La verdad que nosotros lo estábamos extrañando. Ustedes saben que hay un tema que quiero compartirles porque hace poquitos días, unos cuantos domingos atrás, ¿se acuerda que recordamos? La Pascua, o sea, la Semana Santa, la Pascua, la resurrección del Señor. No se asusten los hermanos que estuvieron conmigo en que no voy a hablar de los del Camino de Maús, quédese tranquilo. Porque cada vez que hablamos de la resurrección, ya sé, el pastor va a hablar de los discípulos de Maús. Bueno, no, hoy no, los dejamos tranquilos. Hoy vamos a hablar de otro tema. Que no nos podemos enganchar a los hermanos del seminario, porque lo damos en el seminario. Y yo digo, pero se los voy a compartir a los hermanos de la iglesia, porque me parece que es un tema muy, muy interesante. Y vamos a ir a la Biblia. Vamos a darle un poco de suspenso. A ver, ¿qué vamos a compartir hoy? Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer el versículo número 13. Mateo 16, 13. Vamos a leer en el nombre del Señor esta hermosa palabra. Y además quiero pedirle en su corazón que vaya pensando. Seguramente usted trajo peticiones. Y como hoy nos vamos a sentar a la mesa de la comunión, de la Santa Cena, vamos a tener un tiempo especial para orar por todas las necesidades. Pero no lo vamos a hacer como lo acostumbramos a hacer, que pedimos al final del culto. Vamos a tomarnos un momento especial para orar por todas las necesidades. Así que la palabra, la comida espiritual y la administración también de la oración por las necesidades. Dice la palabra del Señor así, Mateo 16, 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Leemos hasta allí. Siempre me llamó la atención esta parte, ¿no? El relato de la Biblia. Resulta que Jesús había enviado a los discípulos por delante de él a predicar el reino de Dios. Y ya Jesús era conocido. No había internet, no había televisión, no había radio, no había WhatsApp, no había redes. Pero Jesús empezó su ministerio justamente por la parte de Capernaum, predicando el evangelio del reino. ¿Se acuerdan que el Señor, cuál fue la primera palabra que predicó Jesús? ¿Qué fue la primera palabra que predicó Jesús? ¿Sabe cuál fue? Arrepentíos, cambien de manera de pensar y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa fue la primera palabra. Si tú buscas los evangelios, cuando él comienza a predicar, dice así: y les predicaba diciendo: crean, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces él envía a sus discípulos a predicar del reino, y cuando vuelven los discípulos, Jesús está orando, y de repente le dice: ¿y quién dice la gente que soy yo?
curioso, ¿no? Que las gentes, por decirlo de alguna forma, unos decían que era Juan el Bautista, que a esta altura Juan el Bautista ya le habían cortado la cabeza. ¿Ya lo habían? Herodes lo había matado, lo había asesinado. Entonces había gente del pueblo que creía que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado y que estaba haciendo milagros. Otros creían que Jesús era Elías. ¿Quién era Elías? El profeta del Antiguo Testamento que no había muerto y que era un profeta fogoso, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que hizo el profeta Elías? Que oró y cayó ¿qué? Del cielo. Fuego del cielo, y quemó el altar, el holocausto, y fue un valiente defensor, y los milagros que hizo Dios a través de Elías, o Elías por el poder de Dios. Y bueno, algunos creían que era Elías, porque se creía que antes de la venida del Mesías iba a aparecer Elías, que no había muerto, que fue arrebatado por Dios. Así que había gente del pueblo que decía, es Elías. Otros decían que era Jeremías. Jeremías era el profeta, en alguna medida, de las malas noticias. Porque cuando todos le predicaban al pueblo alegría, bendición, paz, etcétera, etcétera, Jeremías aparecía y le decía, no, Dios no les dice eso. Y lloraba Jeremías, lloraba porque el pueblo no creía. Por eso a Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Como Jeremías oraba y cantaba y lloraba. Bueno, y otros, dice, algunos de los profetas. Entonces Jesús estaba interesado en saber qué se decía de él, qué creía la gente que era él. Y entonces, ante la respuesta de los discípulos, bueno, quedó ahí, pensaron que estaban tomando unos mates, que iban a comer un pedazo de pan, y de repente Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Entonces Pedro, que siempre Pedro aparece, es el arremetido, es el arrebatado, vio que hay siempre en la familia y en la iglesia también hermanos que son arrebatados, van para adelante, no se quedan quietos y dale. Bueno, Pedro era uno de esos, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hay toda una pregunta en la inquietud de Jesús, de saber sus propios discípulos y la gente, ¿quién decía que era él? Y ustedes saben que la pregunta hoy es para nosotros. Hoy nos confronta el Señor en este día de Santa Cena y nos pregunta, para usted hermano, para usted hermana, ¿quién dice usted que es Jesús? Cuando usted se dirige al Señor, por ejemplo, ¿no? Cuando usted habla con el Señor, porque usted habla con el Señor, ¿o no? ¿Qué es hablar con Dios? Orar. Así cuando usted ora, ¿cómo se dirige a Dios? Oh, majestuoso, poderoso, omnipotente, Dios. ¿Así? Padre nuestro, que estás en el cielo. Papito mío, dice algunos, papito mío, papá querido, papá amado, vengo a ti en el nombre de Jesús. Pero que otra relación, ¿no? Pero resulta que a lo largo de toda la historia de la Iglesia hay distintas imágenes que se nos han formado de Jesús. Y la Iglesia evangélica hoy, en pleno siglo XXI, debe volver a replantearse qué dice la Iglesia evangélica, en qué Jesús cree. Y vamos a ver el primero, no sé si lo podés poner, Manu, por favor. No sé si llegan a ver ahí la imagen. ¿Qué se ve? ¿Lo ven? La primera imagen que yo puse. No, la primera de todas, no me saque la sorpresa. Bueno, no veo lo que dice ahí. ¿Qué hay ahí? El primer cuadrito que había. Eso no es un changuito. Un changuito. ¿Y qué más? ¿Sabe qué representa eso? El Cristo de las ofertas. Muchas iglesias, no sigas, déjamelo ahí. Muchas iglesias predican un Cristo de las ofertas. Cuando yo era joven, todavía me acuerdo, así que
Cuando era joven, se hacían las campañas evangélicas. ¿Se acuerda usted? ¿Usted fue a alguna campaña evangélica? Amén. Y había una predicación muy habitual que era Cristo la solución. Venga que Cristo le soluciona todos los problemas. ¿Usted escuchó ese mensaje? Era una forma de acercar a la gente a un Cristo que en alguna medida era el consumo. Usted va al supermercado y ¿qué hace en el supermercado? Compra lo que necesita. Esta imagen de Cristo para muchas iglesias evangélicas es exactamente eso, el Cristo de las ofertas. Venga que Cristo le soluciona todo. Y mucha gente, una vez que viene creyendo eso, cuando se da cuenta que verdaderamente no se solucionan todas las cosas cuando venimos al Señor. ¿O sí? No. Seguimos con los problemas, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora no estamos solos. Porque el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Se desilusionaba, porque resulta que algunos se sanaban, venían enfermos, algunos se sanaban y otros no se sanaban. Y los pastores y los hermanos decían, sí, el Señor te va a sanar, te va a solucionar todos los problemas. Y lejos de solucionar todos los problemas, se le agravaban los problemas. Así que el Cristo de las ofertas, mucha gente sigue creyendo en ese Cristo de las ofertas, en el Cristo de la prosperidad, en el Cristo que vos tenés que sembrar, que tenés que poner plata, que tenés que hacer pactos. Hermanos, eso no es evangelio. El evangelio es otra cosa. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que ahora vamos a ver en qué consiste. Después había otro más. El que sigue ahí es una imagen de un templo detrás de las rejas, que simboliza el Cristo o la iglesia encerrada en sí misma, el Cristo asocial. ¿Nunca le preguntaron a usted en la iglesia, los vecinos, la familia, que le dijeron, en tu iglesia, ¿qué prohíben? Eso se llama el Cristo asocial. No se podía escuchar radio, no se podía ver la tele, las mujeres no podían usar pantalones, las mujeres no se podían depilar, no se podían acicalar. Y cuántas prohibiciones. Entonces la gente decía, no, yo no voy a la iglesia porque los evangélicos son todos tristes. No te permiten esto, no te permiten lo otro. La iglesia social, la iglesia separada, la iglesia encapsulada en sí misma, tampoco es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia que sale, la iglesia que se comunica con el exterior, la iglesia que tomó su cruz y sigue adelante predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del arrepentimiento, pero predicando también el evangelio de la gracia del Señor. Así que también está ese evangelio asociado. Yo me acuerdo que en un momento de mi trabajo, cuando yo salía a afiliar gente para una empresa, vamos al comedor de un lugar, ¿no? Un comedor donde estaban los operarios. Y en el momento de la comida estaban los operarios y nosotros aprovechábamos para ver si podíamos afiliarlos. Y entonces cuando nos dimos a conocer, vos sos pastor, sí, soy creyente, así. Dice, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué será que esa compañera nuestra, mira, aquella que está en el rincón comiendo sola, en la iglesia dice que no se puede mezclar con nosotros? Porque se contamina. ¿Ustedes predican eso?, me decían. No, le digo, si Jesús comía con todo el mundo, comía con publicanos, pecadores, con la gente que más necesitaba, comía Jesús. Porque ¿qué decía Jesús? Yo no he venido a buscar a sanos, sino he venido a buscar a los enfermos porque necesitan medicina. Entonces, ese evangelio asocial, ese evangelio que te separa de tu familia, ¿cuántas veces nos dijeron, hermano? No, la familia, más vale que dejar padre, madre, hijo, esposa, todo. Bajame un poquitito porque primero es el Señor. No, pará, primero el Señor sí, pero la familia también. Sí, amén. Una sola dijo amén, mi esposa. ¿Los demás no piensan lo mismo? Jesús no dijo que vos tenés que abandonar a tu mujer, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo por servir al Señor. No. Vos podés servir al Señor y es tu obligación cuidar a tu familia, amarla. ¿Saben cuántas veces? Y nosotros, junto con mi esposa, somos lamentablemente víctimas de haber tenido un evangelio legalista que era primero que nada servir al Señor, ir a la iglesia, ir a la escuelita, el ayuno, la oración, la reunión de jóvenes, la reunión de mujeres, la campaña, servir.
Abandonamos a nuestros padres, abandonamos a nuestros hijos. Hoy nuestros hijos no quieren saber nada del Evangelio porque se metieron en la cabeza que sus padres se lo habían sacado de la iglesia. Y ese es un Evangelio que no es el Evangelio de salvación de Jesucristo. Qué lindo es que si su esposo no viene, usted no le ponga un arsenal de versículos bíblicos en la cabeza. Ámelo, cuídelo, hágale la comida que a él le gusta, respételo. Va a ver cómo solito va a venir. Si su esposa no viene, haga lo mismo, respétela, dele el lugar que le corresponde. Algún día vendrá, algún día llegará. El Señor va a hacer la obra como Él quiere, pero nosotros no tenemos que ir en contra de la familia. Por eso tanto daño se ha hecho a las iglesias, tanto daño se ha hecho a las familias. No hable mal de su esposo acá en la reunión de mujeres, no hable mal de su esposa acá en la reunión de varones. ¿Qué le parece a usted si yo, por ejemplo, digo en la reunión de varones, bueno, hermanos varones, pido oración porque mi esposa tiene un carácter, madre? ¿No? Les digo a los varones cuando nos reunimos, pido oración porque mi mujer tiene un carácter, madre. Y resulta que después mi esposa empieza a venir a la iglesia, suponiendo que no viniese, ¿no? Esto no es verdad. Entonces, cuando viene, supóngase que viene mi esposa, ¿no? Que no venía a la iglesia, y se convierte. Y entonces mi hermano va y le dice, ¿usted es la esposa del pastor Carlos? Sí. Usted es la esposa que tiene carácter repodrido. ¿Así nos manda a hacer el Señor? No. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que tenemos que seguir? El evangelio que tenemos que seguir es el evangelio de la solidaridad, del amor, de la entrega. ¿A qué Jesús estamos conociendo nosotros esta mañana? ¿O a qué Jesús conociste? ¿Al que te juzga? ¿Al que no te perdona? Qué lindo. Es verdad, lo que hoy cantábamos es verdad, que el Señor, sus ojos de fuego, cuando abre su voz, como dice la canción, cuando abre su boca es trueno, pero también Él abre su boca para decirle, no tengas miedo, hija, no tengas miedo, hijo, te amo, te perdono. Amén. Siempre te voy a dar una segunda oportunidad. Ese es el evangelio que la gente necesita escuchar, hermano. El evangelio del amor, de la misericordia, no el evangelio del juicio. No ganamos nada. No nos manda el Señor predicarle de los pecados de la gente. ¿O usted se cree que la gente no sabe? ¿Usted se cree que yo no sé mis propias fallas y mis propios pecados, que se los llevo a la cruz de Cristo? Ninguno de nosotros puede decir, estoy bien, perfecto para estar en la presencia del Señor. ¿No dice la Biblia así? Por cuanto todos pecamos, estamos sin chances, pero el Señor en su misericordia nos perdona, nos recibe. Amén. Y nos prepara la mesa. Por eso, amén, me pones la última figurita que ahí donde está el pedacito, esas manos de Jesús partiendo el pan. Amén. Yo quiero invitarte que hoy nos acerquemos a esa mesa del Evangelio o esa mesa de la comunión en este sentido, sin prejuicios, sin buscar beneficios como el Evangelio de las ofertas, sin sentirnos que somos un pueblito feliz porque estamos todos reunidos acá y de acá el Señor nos viene a buscar. ¿Y el barrio? ¿Y la gente que no conoce al Señor? Todavía tenemos un gran desafío. ¿Qué grande desafío tenemos en Sarmiento? ¿Qué gran desafío tenemos en el barrio de nuestra iglesia, el barrio 9 de Julio? ¿Qué gran desafío tenemos en Esquel y qué gran desafío seguramente tenemos por todos? Pero ahora nos vamos a acercar a la mesa para cobrar fuerzas, tener comunión. Amén. Y como les dije, que nos tomemos un momento para orar por aquellos hermanos y aquellas hermanas que estén necesitando ser ministrados con una oración en esta mañana. Así que vamos a pasar a la mesa. Le voy a pedir a nuestra hermana Nelly y a nuestra hermana María, que son las diaconisas que nos van a acompañar hoy mientras destapan, ponen la mesa al descubierto, los manteles. Quiero ir que usted me acompañe
que nos quedemos con esta reflexión de que sería útil en la semana quizás pensar